La Real Sociedad C ha conseguido certificar la permanencia matemática en Segunda Federación este fin de semana y hoy venimos a hablar de la temporada del segundo filial realista, de los jugadores destacados y de los futbolistas que pueden llegar a tener potencial del primer equipo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy otro rincón y otro chirurdin que estáis viendo este vídeo. Hoy venimos a hablar de la Real C y de su temporada, de los chicos de Mikel Llorente, que ya han conseguido la salvación en Segunda Federación de manera matemática a falta de 3 jornadas. Lo tenían virtualmente conseguido la semana pasada y lo han certificado en esta con un empate meritorio en las Gaunas ante un equipo fuerte como la Unión Deportiva Logroñés, que está en los playoffs de ascenso. El segundo filial realista que se quedará en Segunda Federación porque no tiene opciones ya tampoco de pelear los playoffs de ascenso, se quedará si el Sanse no desciende, evidentemente, que sería un arrastre terrible para los intereses de la Real, que bajarían los dos filiales de una tacada. Esperemos que no suceda, pero bueno, deportivamente se han ganado la salvación y por eso, como tienen la temporada ya prácticamente cerrada y estos 3 partidos van a ser más probablemente de probar cosas, de premiar esfuerzos durante la temporada, de rotar o de buscar ya jóvenes que pueden ir entrando y demás, que de otra cosa, pues venimos a analizar la temporada en sí y todo lo que ha dado con el bueno de Ander, el gran Tucha Kingdom, que se vuelve a pasar por el canal después de... bueno, ya no sé si vamos 2, 3 o no sé cuántos vídeos, pero bueno, ya te vuelves a pasar por el canal para seguir hablando de cantera, que está gustando a la gente, pese a que hay gente que es reticente ahí a entrar de primeras en un vídeo de cantera. Cuando entra ya siempre repite. Totalmente, Kaisho Unai, con muchas ganas de hacer este vídeo, la verdad, de hablar de jugadores un poco más jóvenes que cuando hablamos del Sansi. Como dices, vídeos que yo creo que son súper disfrutables, tanto de hacer como de ver. No, de hacer seguro y de ver para la gente que lo sigue un poco, poco o nada, me imagino que también. Bueno, vamos a estructurar un poco el vídeo en 5 partes para ordenar un poco la información, que tenemos mucha. Pero bueno, en general, lo primero que hay que decir, evidentemente, es que la Real se ha salvado en Segunda Federación, como ya he dicho, en un grupo, en el segundo, en el que ha dominado el filial del Athletic, el primer filial, que ya sabéis que descendió de Primera Federación y que este año pues se ha salido de la categoría, que va a ascender de manera directa, salvo Hecatombe, no es matemático todavía, pero prácticamente. Y bueno, es un grupo, para mí, probablemente el más débil de Segunda Federación. No tengo conocimiento de todos los grupos. No es el año que más he visto de Segunda Federación, pero por potencial de equipos, pueblos y demás, creo que otros grupos de Segunda Federación son más potentes. Y de esto también se aprovecha la Real C, el propio Alavés B, que está ahí metido. Y no hay más que ver que todos los equipos navarros que suben, riojanos y demás, son los que vuelven a descender. O sea, es una cosa bastante así. Entonces, bueno, valoración general un poco de la temporada de la Real C en Segunda Federación, ¿cuál sería para ti? A ver, primero de todo, así, para ir un poco directo al grano, es una temporada buena, yo creo. Habría que distinguir un poco dos apartados dentro de lo que es un filial, que es el apartado de rendimiento del nivel que se ha dado, que yo creo que es bueno, aunque como tú dices, no es una categoría con tantísimo nivel. Yo creo que los equipos de arriba sí son equipos, sobre todo los 2, 3, 4 primeros, potentillos, sobre todo este año el Bilbao Athletic, que ha ido absolutamente volando, y el Baracaldo, que lo ha seguido más o menos de cerca. Pero es verdad que los equipos de abajo son bastante flojos y como iremos viendo, la Real C se ha aprovechado mucho de eso. La segunda parte sería la de formación, donde yo creo que es incluso más positiva. Un equipo que ha ido bastante de menos a más en ese sentido, en el sentido de evolución de jugadores, y que luego iremos desgranando poco a poco. Eh, en términos generales, la Real C ha sido un equipo, vamos a decir, joven para la categoría, porque venía de un poquito cambio de ciclo y demás, con el arrastre que ha hecho el Sanse tras varias salidas, que se va a seguir dando, aunque en menor medida este verano, luego hablaremos de ello. Y lo que has comentado tú, le ha costado mucho contra los equipos de arriba y en cambio lo ha ganado todo contra los de abajo, ¿no? Tenemos aquí los datos preparados. Pues efectivamente, si quieres,
bueno, vamos mirando un poco estos datos y comparándolos con lo que ha sido la temporada, y es que, por ejemplo, contra los equipos de lo que es playoff de ascenso, que serían los primeros 5 puestos, son 6 de 24 puntos. Resultados muy, muy flojos. En cambio, cuando miramos a la zona de descenso, vemos que son en casa 15 de 15, son 5 victorias en 5 partidos y 10 de 18 en fuera de casa. Es decir, vemos una Real Sociedad C que ha aprovechado mucho los partidos contra los de tabla baja para asentarse, para conseguir los puntos que le daban la salvación, y que en cambio contra los de arriba apenas ha podido rascar unos puntos. Eh, no sé, además, ¿cómo mencionarías o qué dirías de la Real en cuanto a juego? Porque hemos visto una Real C no extraña, pero sí más distinta a otros equipos, ¿no? Que ha cambiado mucho de esquema, que ha cambiado mucho de jugadores, que al final esto sí que suele pasar más en un segundo filial, ¿no? Porque llegan juveniles, jugadores que suben al Sanse, hay cesiones incluso en mitad de temporada, etcétera, etcétera. Empezó con muchísima gente, de hecho hicimos un vídeo aquí del verano que estaba con 40 jugadores entrenando los primeros días, pero así sí casi un equipo raro, ¿no? En ese aspecto, que ha cambiado mucho de esquema, más de lo normal en un equipo de la Real. Sí, mirando primeros resultados, ha sido un equipo bastante irregular. Vemos muy poquitas rachas, ni positivas ni negativas. Ha sido un equipo que ha ido alternando victorias con derrotas, que no ha competido mal, yo te diría, porque tampoco tiene demasiadas goleadas, ni en contra ni a favor. Eh, pero sí que es verdad que, como tú bien dices, ha sido un equipo al que le ha costado asentarse. ¿Por qué? Como has dicho, bastantes cambios de formación, y esto viene en parte por no sé si es culpa de formación de plantilla o es cosa de pues estas generaciones de Zubieta, y es que apenas hay laterales izquierdos ni extremos izquierdos. Entonces esto ha hecho que por momentos la Real no pudiera jugar en 4-3-3, porque Olarra, por ejemplo, que ha sido lateral izquierdo titular, ha jugado muchísimos minutos, jugó la Youth League también, tuvo una pequeña lesión, y con esto pues ha implementado muchos partidos, por ejemplo, defensa de 5 o defensas incluso asimétricos, que es algo que, o sea, no se ve casi nada en el fútbol de élite. O sea, un esquema en el que, yo qué sé, tienes 3 centrales, un carrilero por la derecha, pero por izquierda no tienes carrilero, sino que tienes ya un extremo izquierdo, pero además muy marcadamente. Hemos visto un poco estas cosas extrañas, y esto además no ayuda a un equipo que, como bien dices, ha sido muy joven. Un bloque principal formado por 2004, es decir, jugadores que están en su primer año senior, y 2005, es decir, juveniles de último año, y luego adornados, acompañados con algún 2003 que se ha notado, la verdad, que ha dado cierto nivel, cierta consistencia, que ha agradecido mucho el equipo. Cuando estamos grabando este vídeo, a falta de 3 jornadas, la Real C es séptima, con 43 puntos en 31 partidos y tiene golaveraje negativo. 32-33, es un -1 en golaveraje, que no sé si se debe más a fragilidad atrás o a que poca eficacia arriba. ¿Cómo lo ves tú? Pues te diría que es un poco una mezcla. Es un equipo que se ha sabido mover muy bien en resultados cortos. ¿Por qué? Porque es un equipo que marca muy pocos goles. O sea, sí que está por encima de los equipos de descenso, pero los de arriba es de los peores equipos en cuanto a marcar goles. Y no encaja tampoco poquísimos. No encaja muchos, pero se mueven esos resultados cortos de 1-0, de 2-0, que le han dado muchos puntos esta temporada. De hecho, tenemos otro dato muy marcado, y es que quitando un partido, y es el de hace 2 jornadas, creo que es contra el Brea, que se gana 3-2, la Real Sociedad C no acaba remontando ningún partido, ni uno. Es decir, la Real C siempre que ha encajado un gol, o ha empatado o ha perdido. Nunca ha ganado, quitando ese partido. Pues es curioso, es un poco también habla de la juventud, ¿no? Y la falta de experiencia contra equipos mucho más veteranos. Que, bueno, me mencionabas también antes de empezar el vídeo, que, o en el guión también incluso que tenemos, que es un equipo en el que ha habido poca participación del bloque del juvenil, ¿no? De este año. Y también otro tipo de poca participación. Sí, al final
Yo creo que se ha alineado un poco todo para que la Real Sociedad C no pudiera terminar de dar el salto competitivo. Ya era una plantilla joven, pues que luego además en el juvenil, hablamos de un juvenil que sin alargarme mucho, no ha terminado tampoco de dar el paso en cuanto a rendimiento en su liga, no ha terminado de destacar, y los jugadores que parecía que podían estar preparados para dar ese salto y de aportar minutos en la Real C, no han terminado de tener su mejor temporada. Pero también, igual que apenas ha subido nadie del juvenil a la esta Real Sociedad C, apenas ningún jugador ha subido la Real Sociedad C al Sanse. Un Sanse así rápido que apenas ha recibido jugadores del C, que es que yo de hecho dejaría esas participaciones a Mariz Currena, que es verdad que era y ha sido la gran estrella del C en la primera vuelta, luego igual ahondaremos un poco más, pero es que ya está, no ha subido ninguno más, ha sido un bloque muy continuo durante la temporada. Una relación, por cierto, que no lo hemos mencionado, que en el tramo inicial de temporada evidentemente estuvo marcada por la Youth League, que fue un equipo de la Real que compitió mezclando jugadores del C y del juvenil. Y esto evidentemente se notó también en los fines de semana para los partidos de liga. Y bueno, no sé cómo también valorarías así brevemente el tema de la Youth League para estos jugadores que algunos de ellos están en el C. Pues yo te diría que es una Youth League que sin haber visto exactamente los resultados, en mi opinión yo creo que va a ser muy positiva en cuanto a formación. Es decir, una competición que va a ayudar a los jugadores que han participado a tener una mejoría más importante y aprender a competir, pero que en cuanto a rendimiento, yo por lo menos no lo he notado. Por lo menos a grosso modo. Puede ser que haya algún jugador en concreto en el que sí que le haya ayudado. Pero yo creo que en cuanto a rendimiento, de hecho, ha sido negativo por cierta carga de minutos que ha perjudicado a algún jugador. No solo en lesiones como tal, sino en jugadores que no llegaban fresco a la jornada y les costaba marcar diferencias. Bueno, vamos a ir a empezar a hablar a nombres individuales destacados. Primero con los jugadores destacados de la temporada, que no necesariamente son los que más futuro tienen en el club. Pero primero vamos a ver el 11 tipo ideal que me has dibujado, que es una mezcla un poco entre minutos, méritos y demás, que sería el siguiente: Fraga en portería, que está terminando la temporada jugando con el Sanse, seguramente sea el portero del Sanse el año que viene, de hecho, por la edad de Ayesa. John Merino lateral derecho, Zubelzu y Larrañaga centrales y Olarra lateral izquierdo, Giberal de pivote, que es uno de los que más me ha gustado a mí, con Lete y Arruti en el de interiores, derecha Darío Ramírez, izquierda Pontones, o al revés, y arriba Mariez Currena y Gorosabel. He mencionado porque es verdad que la primera vuelta es Mariez Currena la estrella y juega prácticamente todo, pero entre que ha estado subiendo con el Sanse y que no, pues se ha hecho un hueco al final ya que es Gorosabel, que además ha tenido una segunda vuelta bastante positiva, ¿no? Eso es, en general sí que es verdad que adelante hay más distribución de minutos, en el medio del campo algo también, pero sobre todo la defensa es, no hay dudas, todos los jugadores de la defensa son absolutamente titulares, de hecho yo te diría que hay 3 jugadores que entrarían en el top 5 de jugadores con más minutos. Y por comentar un poco, la portería también ha estado bastante discutida. Por Aitor Fraga y Lander Olasagasti, los dos han tenido bastantes minutos y porque los dos han tenido muy buen rendimiento. Si quieres ya empiezo a hablar sobre los rendimientos de los jugadores. Sí, sí. Primero, si quieres hablar un poco de los más destacados para ti y luego ya vamos incidiendo en otros aspectos. Bye. Pues en cuanto al nivel como tal, hablamos de rendimiento. Mencionar primero a los porteros, que es verdad que han dado muy buen nivel. No sé si quizás no han sido los más destacados del equipo, pero han sido muy consistentes durante la temporada. Y luego, empezando por la defensa, vemos que es la línea más veterana. Tenemos a Merino, que es 2003, lateral derecho, tenemos a Zubelzu 2004 y tenemos a Larrañaga 2003. Son 2 jugadores del 2003, seniors de segundo año, y se ha notado, la verdad, la defensa yo creo que ha sido una de las líneas más consistentes, sobre todo la pareja de centrales, para mí comandada por una Aitor Larrañaga, que metería sin duda en el top 3 de jugadores más destacados de la temporada. Un central alto, contundente, buen juego aéreo y con una muy buena salida de balón, central zurdo. Muy buena temporada suya. Me gustaría o me hubiera gustado meter a Olarra, pero es verdad que
esa Youth League y esa lesión le ha ido perdiendo minutos, aunque cuando ha estado se ha notado. Ujú. Bueno, Eh, en el centro Dime. del campo, evidentemente, es una línea que la Real dota de muchas herramientas normalmente y que suelen salir jugadores bastante talentosos. En este caso hay un futbolista que me gustaría destacar, que es Guibelalde, que no solo es que juegue ahí, sale en prácticamente todas las fotos porque tira penaltis, es un especialista. Llega al área y luego además organiza también, con una planta enorme. Me recuerda un poco en planta a Urco. Sí, yo creo que estará quizás superando el 1,90. Ha jugado tanto de pivote como de interior. Es verdad que quizás le falta un poco definir su posición exactamente, aunque esa polivalencia le ha ayudado a ser titularísimo. Y como bien dices, a tirar penaltis. Lleva 6 goles en liga. Es verdad que 4 son penalti, pero 2 son de llegar al área, buenos goles de cargar área rival. Eh, y en el centro del campo, sobre todo, hay dos indiscutibles, que son Lete, que ha jugado principalmente de pivote, y luego, como bien dices, Givelalde. Dos jugadores que yo diría que han sido de lo mejor del equipo también. La tercera posición ha sido más discutida. Venía Arruti con mucha fuerza. ¿Qué ha pasado con Arruti? Una temporada bastante de más a menos. Uno de los jugadores a los que la Youth League, en el que yo creo que es, si no el mejor, el segundo o tercer mejor Sí, jugador sí, de la Youth League, desde luego. eh, pero le ha resentido en cuanto a tener minutos. Y además, claro, es que la mejor posición de Arruti no es esta, no es la de 10 o la de lo que sería Brais Méndez, ¿no? En el primer equipo, sino que es la de 8. Y se le ha notado por momentos más incómodo ahí. Eh, por eso ha entrado bastante, sobre todo a final de temporada, Johnny Ezeiza, juvenil también, igual que Arruti, que no hemos comentado, juvenil de último año, Pequeñito. muy pequeño, muy, muy, muy pequeño, pero que técnicamente es impresionante. Aunque sí que es verdad que en últimas jornadas sí he notado algo de evolución en Ezeiza físicamente, no de altura, pero sí lo que pasó un poco con Gorrochategui, decir, oye, o con Zubimendi en primer equipo, de ir ganando un poco de cuerpo, de ser Ujú. no dominador, pero un poco más solvente en duelos. Y luego también un jugador que quizás a los que le seguían más el año pasado les ha decepcionado un pelín, que es John Garro, juvenil también de último año, pero ¿qué ha pasado con él? Es un jugador que es extremo de por sí, pero que ha jugado o ha tenido que jugar mucho por dentro. Y de lateral. Entonces, y de lateral también, efectivamente. Entonces, no me parece justo juzgarle en su primera temporada en senior, en posiciones en las que él no es nada habitual, no me parece justo. Sí, estoy de acuerdo con eso. Que sí que es verdad que lo que le he visto no me ha gustado demasiado, salvo algún día en concreto, sobre todo en la Youth League. Pero sí que salía mucho de lateral y demás. Se veía que no era lateral y que bueno, pues era un recurso en un momento dado. Y arriba, me imagino que tendrás mucho que comentar porque está Darío Ramírez, que acaba de renovar hasta 2027. Está Mariez Currena, que es la estrella y que además es probablemente, luego hablaremos, el que más potencial tenga o de los que más. Y luego hay distintos jugadores. Pues está el primer año de Jacques Gorosabel, está la gran lesión de Pablo Zubizarreta, está la irrupción al final de Pablo Arenzana, que es el delantero juvenil que ha jugado la Youth League, está Pontones, está Orobengoa, que ha alternado Sanse y Real C. No sé qué comentarías. Eh, pues yo creo que voy a empezar por Darío Ramírez. No solo por la renovación que hemos visto ahora, sino que yo creo que cogiendo la temporada al completo podemos estar ante el mejor jugador de la temporada de la Real C. Bueno, ya más o menos iréis conociendo a Darío. ¿Por qué? Porque tiene pinta de que, luego lo vamos a comentar en profundidad, bueno, ya ha jugado con el Sanse y el año que viene yo creo que dará el paso. Es un extremo diestro que juega a pierna natural, mm, potente físicamente, con arrancada, velocidad al espacio, un uno contra uno mortal. Pequeño, algo en lo que ha flojeado, cifras. Es verdad que ha hecho solo un gol. ¿Qué pasa? Que primero las asistencias no se contabilizan en segunda red y os aseguro que tiene bastantes. Y después los 5 o 6 penaltis que hay durante la temporada, os puedo decir que 2 3 los ha provocado Darío, 100%. Eh, Es un futbolista que yo lo que le veo es lo que le he visto. Mira, le he visto en distintas etapas, no muy de seguido, pero le vi cuando
estaba en el EASO jugar el torneo de Zubieta y no me gustó en ese torneo. Y dije, uff, un jugador así un poco individualista y tal. En cambio, luego le vi en este año en la Youth League, ya lo había visto el año pasado también un poco, y en la Youth League me encantó. Creo que era un jugador determinante, con desequilibrio, con regate, con disparo, con centro, con asociación. También con cierto punto de individualismo negativo en algunos aspectos, de jugársela en sitios donde no toca y demás, pero cosas pulibles en todo caso. Y en la Real C también me ha gustado lo que le he visto. De hecho, ha llegado a debutar en el Sanse este año, así que siendo 2005 no Eso está nada es. mal. Sí, sí, son, si no me equivoco, dos juveniles de último año, dos jugadores de la Real C que han ido con el Sanse alguna vez, que son Mariz Curren y Darío. Y Darío, eso, gran Youth League también, en la que yo creo que rinde muy bien, y gran temporada. Y es eso, es un jugador que te puede amenazar el espacio, digamos, de forma directa, atacando el espacio. Te puede amenazar en el uno contra uno, y luego otra jugada que le gusta mucho es esa pared rápida con el interior, buscándole y atacándole espacio para superar al lateral rival. La verdad es que muy buena temporada suya. Y un jugador que por lo menos esta temporada eh, muy, muy consistente y muy trabajador durante los partidos. No ha sido esa estrella de va tal y luego no presiono, no, no, no. Un jugador bastante peleón. Y tu top 3 de la temporada lo completarías con Maris Currena, entiendo. Eso es. Eh, Temporada también un pelín más complicada de valorar la de Mariscurena, porque en la primera vuelta yo creo que es indiscutiblemente el mejor del equipo. Es decir, un jugador que tenemos aquí el dato ha marcado, son 7 goles Sí, máximo en goleador. liga, diría que un penalti, eso es, máximo goleador del equipo. Jugador un poco extraño, debo decir, Sí, no sé sí. qué te ha parecido cuando lo has visto, un jugador un poco no de esta época, quizás, no sé Sí, qué pero me es puedes que comentar así, luego tengo te... que decirlo, Argaiz Maizkurena me encanta verle. O sea, es una pequeña debilidad porque, no sé, es como, es pequeño, pero es fuerte con tren inferior potentísimo a lo Kun Agüero, gira sobre sí mismo de maravilla, busca el espacio de maravilla, técnicamente es brillante, tiene muchísimo gol, sabe moverse en área, puede jugar de punta, de enganche, en banda, de interior incluso, zurdo. Me gusta verle. Y además tengo anécdota, que la he contado alguna vez en el canal, que es que Arcais Maíz Curena venía a prácticamente todos mis entrenamientos cuando yo era cadete, porque era muy amigo de Xanet Olaiz, que está en el Alavés, y Xanet Olaiz era el hijo de mi entrenador. Y venían los dos y estaban en todos los entrenamientos jugando de pequeños. Entonces, bueno, todo se junta. Y María Currena, pues me gusta verle, la verdad. Me gusta verle y creo que está evolucionando mucho y que es uno de los que tiene el potencial más alto. Sí, al final yo creo que es bastante positivo, ¿no? Aquí hablamos de que hay ciertos jugadores veteranos que dan rendimiento, pero a la vez, ya hablaremos luego de potencial, pero ya en rendimiento, en los 5 jugadores más destacados quizás te entran 3 juveniles de último año. Es decir, los jugadores con más potencial se alinean también con los que han hecho mejor temporada. Por eso te digo que en cuanto a formación y evolución, yo veo una temporada muy positiva para estos jugadores. Como bien has dicho, María Corena, ha jugado de extremo derecho, de extremo izquierdo, de delantero, incluso de centrocampista, jugador nació en Astigarraga, bajito, tren inferior fuerte, eso, es que te puede hacer de todo, te puede amenazar el espacio, se te puede ir en el uno contra uno, tiene un cañón en el pie izquierdo que es Balón espectacular. Si parado. podéis ver algún gol esta temporada, son impresionantes. Eh, Sí, sí. eh, Le falta un poco lo que hablábamos, definir un poco su posición, veremos. Yo le tengo un poco colocado como delantero, pero es verdad que no sé exactamente qué va a terminar siendo, pero jugador con Veremos. mucho talento seguro. Y luego destacar también su Youth League, que fue espectacular. Sí, sí. Estoy viendo aquí los datos, juega los 6 partidos, el 99% de los minutos, un gol y 2 asistencias. Si no me equivoco, las 2 asistencias son en el partido del Inter de Milán, porque son 2 corners a John Martín, que Sí, sí. marca los 2 goles John. Hablar también eso del pie izquierdo que tiene para el balón parado. Es tremendo. Impresionante. Es tremendo. Sí, y luego destacar sus minutos con el Sanse, que por ejemplo esta última temporada, esta última jornada entra en minuto 60 y es el más diferente,
el que va a 2 ritmos por encima, tanto en calidad como en ritmos de juego, mete un centro con la derecha, con la pierna mala, impresionante, que casi mete Eder García, impresionante la verdad la temporada de Mariz Correna, que es verdad que la segunda parte de la temporada ha jugado mucho menos porque ha estado mucho en el Sanse jugando poco, en mi opinión, muy poco. Más aún conociendo ahora que ha salido la noticia de que Azcune se marcha al Athletic. Ha dado noticias de Guipúzcoa. Tenéis vídeo de Azcune, tanto Athletic Sales como Real Sales. Tenéis vídeo por ahí analizando desde hace muy poquito, desde unas semanas. Lo tenéis por ahí en el canal. Bueno, arriba también han jugado otros futbolistas: Pontones, Orobengoa, Gorosabel, Zubizarreta, Arenzana. También hay otros secundarios en otras posiciones, como en el centro del campo, que has mencionado a Ceiza antes. Está también, bueno, jugadores más jóvenes como Hugo Martín, Gorka Gorosabel, Astiazarán, Canales, que ha vuelto de la lesión. En defensa, Beitia, que apenas ha jugado en el C porque ha jugado prácticamente todo en el Sanse, que también ha renovado hasta 2027. Está Dominic Torres y Iker Ropero, que son juveniles. ¿Algo que comentar de un poco de los secundarios también? Sí, primero, uno que no ha sido tan secundario, porque de hecho se ha alternado mucho con Darío Ramírez, y es Pontones, que yo debo decir que al principio de temporada me dejaba frío, la verdad, pero que ha sido un jugador que ha evolucionado muchísimo durante la temporada. Es también un extremo derecho, diestro también, pierna natural, que físicamente no es tan portentoso, que quizás técnicamente no es tan desequilibrante, pero es un jugador que en la asociación se defiende muy bien, que tiene muy bien para el centro y que ha ido muy de menos a más. Y luego, sin duda, bueno, comentar rápidamente, una pena la lesión de Zubizarreta, que empezó la temporada jugando y teniendo muy buenos minutos, un jugador muy interesante que me estaba gustando. Luego al final Arenzana y Orobengoa es verdad que juegan muy poco, aunque en sus minutos no me disgustan, pero destacar a Jacques Gorosabel. Jacques Gorosabel, delantero centro, este ya puro del 2004, que es su primera temporada en la Real C, y que ha ido de menos a más. Ha jugado más o menos durante toda la temporada, pero es verdad que al principio me dejaba algo frío. También te digo, normal, primera temporada en la Real. No, no en la Real C, en la Real. Viene Sí, del sí. Antiguoco. Al final es un periodo de adaptación que incluso se puede alargar más. Y aún así ya los últimos meses me parecen muy positivos. No solo por la cuota goleadora con la que se ha acercado ya a los máximos goleadores, creo que son 5 goles los que ha marcado Jacques Gorosabel, sino que además que es un delantero físicamente capaz de ganar duelos. No es muy rápido, pero físicamente en duelos y tal, con mucha capacidad, y que técnicamente es súper fino en los apoyos, controles, combinaciones, muy fino Jacques Gorosabel. Me ha gustado mucho su temporada. Y por mencionar rápidamente los que no han destacado, ya has mencionado el tema de Garro. Me mencionas aquí a Ezeiza, a Hugo Martín, a Zubelzu y a Merino. Yo tengo que decir que Zubelzu, lo que le había visto fuera de la Real en sus sesiones previas, tampoco me había gustado demasiado lo que había visto, pero ahora está en la Real C. Y me mencionas que no han destacado ninguno de estos, tampoco Olarra. Que ya lo has dicho antes, No, Olarra. sí, sí, al final estos jugadores como Zubelzu, bueno, sí que nos vamos metiendo ya en las individualidades y yo no les termino de ver recorrido en la Real, pero es verdad que son jugadores que sin ser tan diferentes, sí que son más, quizás más consistentes y más cumplidores, como John Merino, como Zubelzu, eh, que eso, que te dan cierta consistencia y te dan este 5 este 6, ¿no? De nota media que te ayuda mucho a ser un equipo más consistente. Por ejemplo, hemos visto también minutos para Ropero o Dominic Torres. Al final son juveniles que han jugado poco, que han jugado también fuera de posición, que quizás en potencial se van por encima de jugadores como Zubelzo o Merino, pero que en rendimiento inmediato les cuesta más. Sobre Olarra es lo que te digo, mucha carga de minutos que la ha perjudicado, sobre todo con la Youth League, y es un lateral que hacia arriba va bastante bien, pero atrás ha llegado a sufrir bastante. Y en el centro del campo, eso, muy buena noticia en la recuperación de Canales, aunque ha jugado poquito. Hugo Martín también no ha jugado mucho. Y arriba, lo que comentábamos, Kainoro Bengo, al final son 460 minutos, son pocos partidos, aunque cuando ha jugado lo ha hecho muy bien, pero es verdad que tampoco te da tiempo a terminar de cogerles un poco el gusto. Bueno, por ir al potencial primer equipo, digamos, una cosa es los que más potencial tienen de la plantilla,
que son Mariez Currena claramente, Arruti claramente, y luego, según tú, Jacques Gorosabel, en un segundo escalón, el portero Lasagasti y Darío Ramírez. Este sería el top 5, digamos, de potencial, pero en cuanto a potencial primer equipo, ahora mismo, si tuvieses que decir uno, o dos, o ninguno, ¿qué dirías? Ujú. Si me tuviera que quedar con uno, decir, venga, te tienes que apostar uno que llega, iría con Martín Arruti. ¿Por qué? A ver, yo creo que Mariz Currena y Arruti están, creo que ya que se está un pelín por debajo, también porque es su primera temporada y porque los delanteros puros son lo más complicado, porque al final, por muy bien que juegues, tienes que hacer cuota y es lo más difícil de medir. Pero a Ruti es al que veo una posición más fija, acompañado de nivel y talento, pero una posición más fija tanto en Sanse como en primer equipo. A Ruti sabes que es interior, que te puede jugar de 10, pero lo que mejor le viene es esa posición de, digamos, de Mikel Merino, en la posición de 8. Entonces, si da el paso al Sanse, yo creo que va a tener minutos, y si llega a tener el nivel, puede dar el paso al primer equipo. ¿Qué me pasa con Mariz Corena? Que aunque a mí personalmente me guste más, tanto a nivel como potencial, tengo cierta incertidumbre sobre su posición. No, o sea, no le termino de ver de extremo, de delantero también me deja alguna duda, en el centro del campo es alguien bastante ofensivo. Yo creo que su posición ideal es la de segundo delantero, pero es verdad que es una posición que en el fútbol actual, Sí, está por en no decir desuso. que no existe, es que apenas hay pruebas. Entonces, esa es un poco lo que me deja de ver, que no es culpa de Mariz Currena, en absoluto. De No, hecho, no, esa de luego polivalencia seguro que el entrenador lo agradece, pero es difícil de medir. tiene un físico un poco extraño también para la élite. A ver cómo lo Ujú. modela y lo mejora de cara a los próximos años. Pero bueno, desde luego yo tengo bastantes ilusiones con un futbolista que me gusta mucho, que es Mariz Currena, a Ruti también. Y luego Landero Sagasti, que tiene una planta de portero tremenda. Ujú. Que yo también confío que vaya a ir subiendo escalones. De hecho, se habla bastante bien de él. Y además me da la sensación de que tampoco tiene demasiada competencia en ese Ujú. aspecto. Quizá Fraga, pero lo que he visto tampoco me ha enamorado de él. Eh, Veremos. Luego Darío también veremos. Pero bueno. Esto es un poco la temporada de la Real C. No sé si es hay algo que se haya quedado en el tintero que quieras comentar, Ander, antes de ir cerrando el vídeo. Pues yo te diría que no, quizás un pequeño apunte, que lo hemos comentado ya, pero lo quiero dejar bien, bien plantado y va un poco también con el Sanse un poco unido, y es que tanto la generación de la Real C como la generación del Sanse son generaciones muy jóvenes y son generaciones, digamos, nuevas, son jugadores que son primeras temporadas jugando juntos. Entonces, yo creo que en cuanto a potencial, son generaciones interesantes, con jugadores interesantes, pero vamos a tener un poco de paciencia, por favor, con el rendimiento inmediato. Al final son bloques jóvenes de jugadores que están muy poco hechos y a los que hay que darles tiempo para que se desarrollen y nos enseñen su mayor potencial, tanto la Real C como en clave Sánchez. Pues nada, este es el vídeo sobre la Real C, su temporada desgranada, todo lo que hemos podido, más no nos íbamos a alargar porque se podía convertir esto en un podcast de hora y media, pero no, ya tendréis media horita interesante sobre la Real C, sobre distintos jugadores, sobre plantillas, sobre juego, etcétera, etcétera, etcétera. Lo haremos futuramente con el Sanse y algún otro equipo de la cantera, seguiremos haciendo cosas individuales cuando se acerquen más al primer equipo o destaquen muchísimo en la base. Y seguiremos hablando de cantera porque es algo que nos marca y nos hace diferentes. Y probablemente me atrevo a decir que mejores. Así que gracias a Ander por pasarse una vez más. Así, encima en modo atraco que ha sido, que teníamos un hueco para grabar este vídeo que teníamos que grabar sí o sí. Y aquí ha estado pendiente. Mi Ander por pasarte. Nada, nada, es que el casco Zuri, que yo también tenía ganas de hablar de la Real C. Y nada, vosotros os digo que si os ha gustado, un like y un comentario, o simplemente si habéis llegado hasta aquí, aunque no os haya gustado, ya merece el like. Porque si habéis estado 33 minutos escuchando algo que no os ha gustado, tenéis mucho mérito. Una suscripción para seguir creciendo, seguimos hacia los 3800, que ayuda de verdad, nos escucha más gente de la que está suscrita. Y eso es algo que me da rabia. Darle ahí a la suscripción, que hay un porcentaje alto que no está suscrito. Y nada, si os ha gustado más aún, pues tenéis abajo ahí el botón de donación, las redes sociales, las mías, la de Ander, las del Rincón de todas las redes, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.